Señor Zamorano, estábamos escuchando declaraciones del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. El mandatario estadounidense utiliza en estos eventos internacionales una política de apoyo a gobiernos democráticos. En el caso de Siria, sin embargo, insta al cambio de un gobierno democráticamente electo. ¿Por qué? A quien además ha tildado como un tirano. Bueno, ahí hay un tema geopolítico importante que es necesario que quienes nos están viendo entiendan. Lo que pasa principalmente es que el gobierno de Siria es un aliado de Rusia y Estados Unidos está ejerciendo un poco una presión considerando ese orden geopolítico. No está considerando un 100% el bienestar del pueblo de Siria. Hay que recordar que todo el problema que ha habido con ISIS y el potenciamiento que ha tenido en Siria ha sido justamente por el debilitamiento que el propio Estados Unidos ha hecho del gobierno de Assad. Y en ese sentido hay una situación extremadamente incómoda desde el punto de vista internacional, ahora justificando una oposición a Assad, que a su vez es digamos, el primer frente militar contra el avance extremista del Estado Islámico, ¿no? Entonces yo diría que el presidente Obama lo que ha expresado en Naciones Unidas es intentando, digamos, de la mayor forma posible justificar la situación de Siria sin hacerse responsable de la crisis actual. Hay que recordar que todo este proceso de debilitamiento del gobierno sirio viene hace bastantes años y que coincide plenamente con el potenciamiento de ISIS no solamente en Siria, sino que en Irak, también invadido por los Estados Unidos. Entonces yo diría que faltó en el diagnóstico del presidente Obama hacerse responsable como país y como administración de la debacle que ha habido lamentablemente en el Medio Oriente con la intervención de los Estados Unidos, no solo en Siria y en Irak, también en Libia, en Egipto y otras regiones de esa zona en permanente conflicto, ¿no? Pero señor Zamorano, ¿le ha funcionado a Obama esta insistencia en justificarse? ¿Cómo podría calificarse en este momento el papel de Estados Unidos y de sus aliados en esta supuesta lucha contra el terrorismo? Yo diría que lo que está intentando que está intentando hacer, perdón, el presidente Obama es un poco apagar varios incendios históricos que se han provocado en esa área luego de la mal llamada Primavera Árabe, que se supone que iba a ser todo un movimiento de integración de nuevas fuerzas, un cambio en la estructura de fuerzas, mayor democratización para el área del Medio Oriente y todo este proceso que los Estados Unidos apoyó de manera muy fuerte, especialmente en Egipto, Libia, con la caída de Gaddafi, etcétera. Todo eso no ha tenido ningún tipo de consecuencia positiva para el área. Yo diría que el área incluso está más insegura que antes y en ese sentido el presidente Obama no se ha hecho responsable de ese análisis. Así lo ha expresado claramente el presidente Putin, que ha declarado exactamente eso, de que Estados Unidos debe darse cuenta de esa responsabilidad que tiene, especialmente en el caso de Siria. Es un tema complejo. Efectivamente, el gobierno de los Estados Unidos tiene el legítimo derecho a enfrentarse a Al-Qaeda, por ejemplo, especialmente en Siria, pero en hacer ese tipo de, digamos, de técnica militar, especialmente en el caso sirio, ha provocado un efecto contrario y efectivamente ha ido creciendo el Estado Islámico en desmedro de toda el área, ¿no? Y del área de influencia de los Estados Unidos. Entonces, es una situación bastante confusa, yo diría, para el gobierno de Barack Obama. Ahora, usted hace referencia a esas declaraciones que ha vertido Obama respecto al accionar o la postura que tiene Rusia a través de su presidente Vladimir Putin. Ellos han sostenido una reunión bilateral en esta jornada, ambos mandatarios. Sin embargo, Estados Unidos sigue responsabilizando a Rusia por el conflicto que aqueja al este de Ucrania. ¿Por qué insiste en seguir acusando a Rusia sobre este tema? Bueno, esas acusaciones yo diría que son mutuas, tanto entre el presidente Obama y el presidente Putin, y van a continuar. Aquí estamos viendo lamentablemente una nueva guerra fría, es una recreación de lo peor de esa época que tuvimos bajo el gobierno de Reagan desde los Estados Unidos, en que un poco se dividía al mundo en dos focos geopolíticos importantes, hegemónicos, por así decirlo. En ese sentido, yo diría que hay una contradicción importante. Al mismo tiempo se ataca a Rusia, ¿no?, por la invasión del área
Crimea, y al mismo tiempo los Estados Unidos no ha tenido ningún tipo de recato a la hora de expresar su influencia concreta, invadiendo varios de los países de Medio Oriente, el caso de Afganistán, el caso de Irak, todos los esfuerzos que ha hecho en Libia, en Egipto. Entonces hay un tema moral ahí de cuál es la validación moral para la posición de los Estados Unidos cuando pide, digamos, que haya menos influencia rusa, especialmente en Siria, y al mismo tiempo no lo ejerce el propio Estados Unidos, lo mismo que predica, teniendo un grado de influencia no solamente simbólico, sino que militar, y que ha afectado a muchos de los países del área con un saldo de heridos y muertes y mucha violencia por ya varios años, ¿no? Podemos dejar de lado, señor Zamorano, el tema del bloqueo estadounidense contra Cuba. Vamos a escuchar, antes de pulsar su apreciación, lo que Obama dijo al respecto. Durante 50 años, las Naciones Unidas siguió una posición, una postura en Cuba que se ha cambiado. Hemos continuado nuestras diferencias con el gobierno cubano, seguiremos estando y defendiendo los derechos humanos, pero abordaremos estas cuestiones a través de relaciones diplomáticas, con un mayor comercio, con vínculos entre los pueblos. A medida que estos contactos van dando resultados, se irá levantando ese embargo, un embargo que no tiene cabida ya. Un embargo que no tiene cabida ya. Sin embargo, da la impresión que esto también tiene que ver con el terreno de contradicciones, a lo cual usted ha hecho referencia, señor Zamorano. Bueno, efectivamente falta en la cita que se mostraba en pantalla la segunda parte de esa frase, cuando señala que no le cabe duda que el Congreso va a terminar levantando el embargo que ha afectado a la isla de Cuba por más de 50 años, ¿no? Se espera un voto extremadamente mayoritario, como siempre, excepto por la abstención o el voto en contra de Estados Unidos, Israel y uno que otro país en Naciones Unidas, que ha condenado el embargo como una afrenta contra el derecho internacional y con un costo humano y económico tremendo para Cuba. En ese sentido, yo diría que el presidente Obama ha hecho un reconocimiento histórico hoy día de decir desde el púlpito de Naciones Unidas que el embargo debe terminar. Yo diría que ese es un triunfo diplomático de Cuba y de todos los que creemos que el derecho internacional debe estar por sobre implicaciones geopolíticas, especialmente de los países más poderosos. Efectivamente, el embargo no tiene ninguna validación legal, ni financiera, ni moral, y es importante este reconocimiento que ha hecho el presidente Obama hoy día de señalar que el embargo no debe continuar. Yo diría que ese es un hecho histórico importante que hay que destacar, y ahora, bueno, hay que esperar a ver qué hace el Congreso de los Estados Unidos. Hay que recordar que el Congreso es el que va a decidir especialmente la eliminación de la ley Helms-Burton, que es la que afecta unilateralmente a Cuba y que es imprescindible, como lo ha dicho el propio presidente Raúl Castro, para, digamos, complementar y concretar relaciones concretas y fluidas y permanentes entre ambos países. Lo que tenemos hasta ahora es solo relaciones diplomáticas, que no significa renunciar al tema del fin del embargo, que se devuelva la base militar de Guantánamo y algún tipo de compensación por estos 50 años de pérdida económica y humana tremenda que ha tenido que enfrentar Cuba, ¿no? Muchísimas gracias, señor Patricio Zamorano, analista político y académico que nos ha acompañado en esta oportunidad. Gracias por su tiempo para Telesur. Buenas noches. Buenas noches a todos. Ha sido un placer.